Que vayamos a Lucas 13. Pero antes vamos a orar, vamos a colocar esta palabra en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta mañana, por este servicio, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Y sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Señor, ponemos esta palabra, todo lo que salga de mi boca, lo ponemos en ti, mi Señor Jesús, y en tu Santo Espíritu. Señor, que seas tú ministrando a la iglesia en santidad, ministrando a la iglesia en sabiduría, Señor. Que seas tú levantando los brazos del que está caído, Señor. Que seas tú, Señor, exhortando a aquel que necesita fuerza para continuar adelante. Señor, gracias por este título, Señor. Por este título que tú has colocado, arrepentidos y viviréis. Señor, bendice, Señor, todo el mensaje y háblanos al corazón, Señor. Háblanos para pegarnos más de ti, mi Señor Jesús. Gracias, Dios, en Cristo Jesús y en tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas 13, lo vamos a leer del 1 hasta el 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y muchas veces nosotros juzgamos pensando en que hay personas más malas que nosotros y que no merecen el arrepentimiento, que no merecen venir a Jesús. Y todos somos malos, y todos necesitamos arrepentirnos, y todos necesitamos de Cristo Jesús. No hay ninguno. La palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno, porque por cuanto todos pecaron, todos están excluidos de la gloria de Dios. Todos estamos excluidos, pero entramos en la gracia y en el perdón de Dios a través de Cristo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso todos necesitamos arrepentirnos y todos necesitamos buscar de Jesús. Y necesitamos andar en santidad, porque no solamente es decir yo creo en Jesús. Mucha gente cree en Dios. La misma palabra dice que los demonios creen y temen, pero ellos no se sujetan. Los demonios no están sujetados a Dios. Y el que cree y el que se arrepiente necesita sujetarse a la palabra, a lo que Dios dice. La palabra no va a volver vacía siempre y cuando nosotros la creamos y la atesoremos en nuestro corazón. Pero la palabra se va a ir si nosotros no la atesoramos, si nosotros no la vivimos. Entonces estaríamos viviendo un evangelio de mentira. Por eso necesitamos arrepentirnos de corazón. Mucha gente dice, me siento mal porque pequé. Pero muchas veces ese me siento mal es remordimiento y no es un arrepentimiento genuino. ¿Qué le decía Juan el Bautista a los judíos cuando iban muchos a bautizarse en el Jordán? Le decía, manada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué pasa con esto de manada de víboras? Es que convertimos la gracia en religiosidad. Y esto no se trata de ser religiosos. Esto se trata de tener una convicción y un andar continuo con Cristo Jesús. Y no separarnos de lo que Cristo tiene para nosotros en su palabra. No soltarnos. El que se suelta pierde. Acuérdense que la palabra dice que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Esto es de todos los días. Ya hemos creído en Cristo Jesús, pero esto es de todos los días de buscar la santidad, de buscar el crecimiento espiritual y no apartarnos. Es como el estudiante que hoy se aprende una lección, pero como no la sigue leyendo, como no la sigue ensayando, pues cuando llegue
el momento de presentar la lección o el momento de hacer el examen, todo se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque él no estuvo allí ensayando, él no estuvo leyendo lo que el profesor le dio. Así se trata en el Evangelio con nosotros. Por eso nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino, original, para Dios. Y sigue diciendo en el texto, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Jesús aquí le está diciendo a ellos, si ustedes no se arrepienten de corazón, si ustedes no me buscan con un corazón contrito y humillado, van a perecer. Y esto es para toda la iglesia. La iglesia, si de verdad no se entrega a Jesús, va a perecer. ¿Por qué? Porque Jesús no está mirando realmente nuestras acciones. Nuestras acciones son un resultado de un arrepentimiento genuino. Sí, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No puede dar el árbol malo fruto bueno, y no puede el árbol bueno dar fruto malo. Se supone que cuando nosotros estamos caminando con Cristo, somos fruto bueno, y de eso vamos a dar, y de eso vamos a ofrecer a las demás personas. Por eso Jesús dice, si ustedes no se arrepienten de manera genuina, ustedes van a perecer. Si uno no quiere buscar la santidad y no quiere pegarse verdaderamente de Jesús, pues estamos viviendo es una religiosidad. Entonces no es un acercamiento genuino con Cristo. No tengo una relación verdadera con el que todo me lo da. Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 3. Capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 3. Sí, Mateo 3. ¿Llegamos? Amén. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y la predicación de Juan el Bautista era de arrepentimiento. ¿Y quién era Juan el Bautista? Un hombre sencillo, pero un hombre sencillo enamorado de Dios, enamorado de Jesús. Un hombre que su predicación era, hay que enderezar el camino del Señor. Y eso es para todos los que estamos aquí, para nosotros. Eso no es para algunos allá que necesitan buscar de Jesús. No, es para todos. Nosotros necesitamos enderezar nuestro camino, nuestra vida. Necesitamos entregársela a Jesús. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Dice la Biblia que nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, sino encima para que alumbre a todos los que están en casa. Y todos vean vuestra luz, la luz de Cristo. Y todos los hombres den gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que cuando nosotros en verdad somos luz, la gente se da cuenta y la gente agradece cómo Dios ha cambiado la vida de esa persona. Y la gente quiere de eso que está en esa persona, porque de eso se trata, de que nosotros somos luz, que nosotros somos testimonio y que la gente al final va a querer esa luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¡Qué bonito! De verdad que es hermoso
que la gente nos pueda decir, oye, ¿cómo Cristo te ha cambiado? Oye, ¿cómo has transformado tu hablar? Ya tú no eres el mismo de antes. Oye, ¿cómo tu casa resplandece de luz? No sé si a ustedes les ha pasado que alguien llega a sus casas y les dice, oiga, pero ¿cómo se respira paz aquí? Oiga, pero qué tranquilidad. Oiga, la gente va a la casa de ustedes y no se quiere ir. ¿Por qué? Porque el aroma de Jesús está allí. Porque el ambiente del Espíritu Santo hace que la gente se sienta cómoda, sienta paz. Y esa paz la traemos nosotros, entregados a Dios en Cristo Jesús. Esa es la luz de la cual habla la palabra, que tenemos que alumbrar a otras personas que están en tinieblas. Nuestro testimonio los va a sacar de allí. Decía el pastor de Filadelfia, plantaré en el desierto. Quizás usted sea la única Biblia que esas personas lean, el único testimonio en santidad que esas personas tengan para ser salvos. Y con el simple hecho de que ellos digan, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero estar como ella está. Pero eso ¿qué lo da? El arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino nos lleva a convertirnos de verdad a Cristo Jesús. Juan el Bautista, cuando le decía a los judíos que eran unas víboras, era porque él no veía arrepentimiento genuino en ellos. Y cuando hay integridad con el Señor, mire, el Señor nos va a exaltar y el Señor nos va a bendecir. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Pero Dios, antes de darnos y de soltarnos esa bendición, Él quiere que nosotros lo busquemos a Él de una manera genuina, no hipócritamente. Los hipócritas, los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, dice la palabra, no entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros no podemos engañar a Dios. Y yo sé que puede ser difícil cambiar la vida, pero es que no depende de nosotros el cambiar la vida. Depende de Cristo. Lo que sí depende de nosotros es entregarle verdaderamente el corazón a Jesús. Eso es lo que depende de nosotros. Y decirle, Cristo, entra en mi vida y entra en mi corazón. Yo te necesito, Cristo. Yo quiero que ustedes me ayuden, por favor, con Lucas capítulo 5. Capítulo 5, desde el verso 17 al 26. ¿Quién lo tiene? El que lo tenga me dice amén. ¿Sí está bien enfocado? Amén. Lucas 5, del 17 al 25. Del 17 al 26, por favor. Dice, Jesús sana a un paralítico. Sí, por favor. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados si no se lo dio? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, y levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Hermanos, siempre que nosotros querramos ver maravillas de parte de Dios, tenemos que disponer nuestro corazón. Un corazón dispuesto para Jesús es un corazón que va a ver milagros. Es un corazón que va a ver la mano de Dios. Y cómo no quisiéramos ver nosotros milagros en nuestra vida, así como lo vieron los amigos del paralítico y el mismo paralítico. Pero ¿qué les dijo Jesús a ellos? ¿Qué fe tienen ustedes? Y esa es la fe que nosotros debemos de tener. Pero la fe tiene que ir acompañada de arrepentimiento, de entrega genuina a Jesús. Es como el esposo. El esposo quiere que su esposa se entregue genuinamente, que lo ame. La esposa quiere que su esposo se entregue a ella genuinamente y que la ame. ¿Cierto? Así es Dios con nosotros. Dios quiere que la iglesia y que cada uno de nosotros vaya a Él con un corazón genuino, original, entregado a Él. ¿Por qué? Porque eso Dios lo ve en ustedes y lo ve en mí. ¿Qué pasaba con Jesús y el paralítico? Ahí habían maestros de la ley, doctores de la ley, sacerdotes, ancianos, como usted los quiera llamar. Pero ellos estaban pendientes de lo que Jesús iba a hacer y de lo que estaba sucediendo allí con cada persona que estaba esperando su milagro. Porque no solamente era el paralítico que iba a recibir el milagro. Cuando usted vea que Dios hace un milagro en la vida de una persona, muchas veces el milagro en la vida de esa persona no es para esa persona solamente, sino para nosotros. Porque cuando vemos el actuar de Dios, cuando vemos que Dios obra, nosotros nos alimentamos y nos llenamos de fe y de esperanza. Y sentimos que tenemos que arrepentirnos de verdad. Y el arrepentimiento no tiene que ser solamente por el milagro o por las cosas materiales. El arrepentimiento es porque nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Porque esta vida pasa, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojo. En un abrir y cerrar de ojo. El mundo es un instante, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que la palabra de Dios esté en sus corazones. Y no dejen que la palabra de Dios se salga de allí. Es lo único que a ustedes los va a mantener fortalecidos para hacer frente a cada situación que se presenta todos los días. La palabra de Dios es la única que los va a levantar a ustedes y les va a enseñar el camino por donde tienen que andar y qué decisiones tienen que tomar. Si ustedes no están pegados de la palabra de Dios, no van a saber qué decisiones tomar. Y si toman decisiones, van a ser decisiones a la larga. Por eso le decía lo de mi testimonio. No sé, y uno tiene que ser original con Dios. No sé qué decisión tomar. No sé qué Dios me está mostrando. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Orar. Aunque me cueste mucho, aunque suene a frase de cajón, siempre lo mismo en las iglesias. Orar, lo mandan a uno orar. Pero eso es lo que Dios quiere. Que nosotros oremos, que seamos como la viuda y el juez injusto, insistentes. Por eso dice la palabra allí en Lucas 18, que Jesús enseñó a orar. ¿Por qué? Porque es necesario la oración. Porque es necesario ir a Jesús de rodillas y buscar
en Él el discernimiento que necesitamos para tomar esas decisiones. Pero primero, arrepentidos de corazón. Pero primero buscándolo a Él. Mire, los que estaban allí no creían que Jesús podía sanar. Cuando nosotros estamos caminando con Cristo, nosotros tenemos que tener la firme convicción que nosotros tenemos un Dios poderoso. Amén. Un Dios poderoso que puede perdonar los pecados. Mucha gente cree que Dios no lo ama y que Dios no le puede perdonar los pecados. Que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Dios, lo que pasa es que va ahí al lado de nosotros. Jesús va al lado de nosotros porque Jesús es Dios. Y va al lado de nosotros mirándonos cómo va nuestro actuar. Porque Él quiere que ustedes y yo seamos Cristo dependientes. ¿Ustedes sí saben qué es Cristo dependiente? Que necesitemos de Jesús todo el tiempo. Ustedes ven una persona que se hace diálisis y pobrecito, pero traigo este ejemplo triste. Muchas personas dependen de una diálisis, de una transfusión de sangre para poder vivir. Y tienen que hacerlo todos los días. Y si dejan pasar un día, 2 días, entonces comienza el cuerpo a reflejar eso, a sentirse mal, a presentar convulsiones y la persona puede morir. El que es Cristo dependiente necesita de Jesús todos los días. Y me da pena, bueno, me da pena no, tengo que decírselo, que siempre que vienen a la iglesia me vaya por este lado de que tenemos que buscar a Jesús. Pero es que es necesario. El niño viene y él desde ya tiene que aprender de que él necesita de Jesús. Y que en su adolescencia, si se aparta de Jesús, el mundo le va a presentar muchas cosas. Y si no está pegado de Jesús, el mundo lo va a enamorar y lo va a alejar de Jesús. Y ya él desde niño tiene que aprender, necesito de Jesús. Necesito aprender a orar. Necesito leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la sabiduría que yo necesito. Y todos los que estamos aquí, por más grandes y ancianos que seamos, necesitamos a Jesús. ¿Sí? Y así como el paralítico, la palabra de Dios dice en Hechos, busquen Hechos capítulo 3, verso 19. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Usted entiende esa palabra? Yo no sé si usted la logra entender. Se la voy a repetir nuevamente. Hechos capítulo 3, verso 19. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Mire, nosotros necesitamos arrepentirnos. Cuando viene arrepentimiento, hay conversión genuina. Y entonces el Señor va a borrar nuestros pecados. Y cuando sucede el arrepentimiento, sucede la conversión genuina, el Señor borra nuestros pecados. Mire que está de tercero. Primero viene arrepentimiento, segundo viene conversión y tercero viene borrar los pecados. Y después que viene de cuarto, el Señor va a traer a nuestra vida tiempo de refrigerio. ¿Qué es tiempo de refrigerio en el Señor? Es tiempo de paz, es tiempo de tranquilidad, de alegría, gozo, tranquilidad. Es tiempo de buenos vientos. Y si vienen cosas malas, el Señor nos va a ayudar a hacerle frente a todas esas cosas malas. Los discípulos, después que el Señor se fue y los dejó predicando el Evangelio, a ellos se les presentaron diversidad de dificultades. Pero en todas dice la palabra que el Señor los libraba, que el Señor los sacaba. ¿Usted cree que eso era solamente para ellos, para los discípulos? No, esto también es para ustedes y para mí. Para ustedes y para mí. Y en el momento de la dificultad y del problema, vamos a sentir ese refrigerio de parte del Señor, que lo va a dar Él en su espíritu para nosotros. Pero necesitamos que convertirnos. Necesitamos que arrepentirnos.
Necesitamos que en verdad estemos seguros que nuestros pecados han sido borrados, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y los ancianos que estaban allí, lo que su merced leía en Lucas capítulo 5, ellos no creían que Jesús podía borrar pecados. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba dispuesto. Su corazón rechazaba, porque ellos eran religiosos. Porque ellos decían en su corazón, es que ya yo aprendí que la Torá dice esto y que el único que perdona pecados es Dios. Y este hombre no puede perdonar pecados. Pues la Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, si lo buscan, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios y Jesucristo es la vida eterna. O sea que Jesucristo puede perdonar pecados. Los ancianos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque ellos tenían un concepto diferente. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Ellos tenían un concepto diferente. A ellos se les hacía imposible de concebir en su mente de que Dios podía venir en forma de hijo. Y el Hijo es Dios y es Dios mismo. Y esa es la convicción que ustedes tienen que tener. Que ya Jesucristo pagó el precio en la cruz por ustedes y por mí. Y pagó el precio para salvarlos y para ayudarlos, para levantarlos, para convertirlos a ustedes de vuestra maldad, a ustedes y a mí, porque éramos malos y todavía seguimos haciendo cosas malas, pero ya mucho menos que antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Jesús nos prometió y está dentro de nosotros, nos está cambiando, nos está trabajando, está quitando cosas malas que antes estaban en nosotros y que ahora tenemos la conciencia, digámoslo así, de que sé que esto, aunque es malo, me gusta, porque así pasa. Como dijo Pablo, no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quiero. O sea, siempre hay una lucha de poderes dentro de nosotros. Nosotros sabemos qué es lo malo. Usted y yo sabemos qué es lo malo, pero nos gusta lo malo. Porque el pecado seduce, porque vivimos en la carne y es una lucha de todos los días. Por eso el arrepentimiento genuino. Por eso Juan el Bautista miraba en ellos que no tenían los frutos necesarios para poder entrar en el reino de los cielos. Y eso lo va a ver el Señor en nosotros. Y eso lo sabe el Espíritu Santo en nosotros. Por eso la palabra, arrepentíos y viviréis. Lo único que nos hace vivir y tener vida eterna es arrepentirnos genuinamente en Cristo Jesús. Perdón. Qué pena. Vengo con una gripa porque compré ¿cómo se llama lo que compré? Un ambientador eléctrico y el ambientador me ha dado tos. Sí, el humo. Pero es rico porque mantiene toda la casa ambientada, oliendo a rico. Entonces, mire, hermanos, queridos hermanos en la fe, venir al Señor es lo más bonito que nos puede pasar. Amén. Venir al Señor es una transformación, no solamente de nuestro carácter, sino de nuestro espíritu, de nuestra alma. Cambian muchas cosas. Y yo sé que ustedes, los que estamos aquí, lo han visto. ¿Quién no ha visto que Dios lo ha cambiado? A mí Dios me ha cambiado el carácter. Sí, de verdad, a mí Dios me ha cambiado muchas cosas. Hay cosas que, como dijo Pablo, hasta las doy por perdidas. Y hago ver que la otra persona está ganando. ¿Por qué? Porque quiero mostrar a Cristo en mi corazón. Porque quiero que Él se adueñe de mi corazón. Muchas veces mi esposa, que tiene un carácter fuerte, dice, vamos a hacerlo así. Yo digo, vamos a hacerlo así. Pero para evitar la pelea, dejamos que lo hagamos así y no que lo hagamos así. Sí, y no me quita nada. No me quita nada. A veces hasta al final me siento contento
de que ella tiene paz en su corazón. Y sé que si lo estamos haciendo así y no así, siento que así también sale bien y que también me gusta y que no pierdo nada. ¿Y eso qué es? El amor de Jesús y el Espíritu Santo en el corazón de nosotros. Pero necesitamos venir a Jesús. Necesitamos que Él obre en nuestro corazón. O si no, no hay nada. O si no, no vamos a ver milagros. Como el paralítico, que Él vio su milagro porque creyó. Nosotros necesitamos creer que Cristo ya nos perdonó, que Cristo nos ayuda y ya estamos convertidos a Él y le pertenecemos a Él. La palabra de Dios dice que el que no tome el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Tenemos que tomar la cruz de Cristo. Así nos pese, pero la cruz de Cristo, el mandamiento de Cristo, sus preceptos, su palabra no pesa, porque Él dice que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces no va a pesar. ¿Sabe qué es lo que nos pesa? Desligarnos del mundo, del pecado. Eso es lo que nos pesa. Pero llevar a Cristo, no. Porque llevar a Cristo es paz, es tranquilidad, es gozo en el Espíritu Santo. Llevar a Cristo es alegría. Lo que la gente ve y lo que la gente va a decir, yo necesito esa paz. Yo necesito esa tranquilidad. Yo necesito esa sabiduría que Él tiene, que ella tiene. ¿Y quién lo da? Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación.